Sección 6. El mundo substancial invisible y el mundo substancial visible, centrados en el ser humano. 1. El mundo substancial invisible y el mundo substancial visible. Ya que el universo fue creado según el modelo del ser humano, quien fue hecho a imagen y semejanza de las características duales de Dios, toda existencia, sin excepción, se asemeja a la forma básica del ser humano, que consiste de mente y cuerpo. Así pues, en el universo no solo existe el mundo substancial visible, que se parece al cuerpo humano, sino también el mundo substancial invisible, que está modelado según la mente humana. Llamamos a este último el mundo sustancial invisible, porque no se puede percibir con nuestros 5 sentidos físicos. Sin embargo, podemos percibirlo con nuestros 5 sentidos espirituales. El mundo invisible, al igual que el mundo físico, es un mundo de realidad, se siente y percibe realmente mediante los 5 sentidos espirituales. Los dos mundos sustanciales juntos se denominan el macrocosmos. En el mundo invisible es el mundo subjetivo y el mundo visible es el mundo objetivo. Este último es como una sombra del primero. Hebreos 8:5. El ser humano en el momento de su muerte, después de su vida en el mundo visible, va al mundo invisible con un cuerpo espiritual, después de dejar sus ropas de carne. Job 10:11. Y vive allí para siempre. Ok, veámoslo acá. Entonces tenemos la existencia del mundo invisible y el mundo visible. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ya estudiamos que Dios, ¿verdad?, tiene características duales, carácter interno y forma externa, y creó al ser humano también con esas características. Ahora, el universo mismo fue creado tomando como modelo al ser humano. Entonces, siendo que el ser humano tiene una mente, existe el mundo invisible, y tiene un cuerpo, existe el mundo físico, el mundo visible. O sea, esto forma el macrocosmos, siendo el ser humano un resumen de este mundo, ¿verdad?, porque tienen las mismas características. O sea, la mente es el resumen del mundo invisible y el cuerpo es el resumen del mundo visible. Entonces, eso es el macrocosmos, y el ser humano entonces se llama el microcosmos. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, Dios ya, cuando Él estaba creando, Él ya estaba pensando en cuál era la estructura básica de todo lo que Él creó. Entonces, todo está conformado de la misma manera, a partir de Dios, el ser humano, ¿verdad? Y también Él creó el mundo tomando como modelo al ser humano. O sea, el plano era el ser humano. ¿Ok? Ok. 2. La posición del ser humano en el universo. Primero, Dios creó al ser humano para ser el Señor del universo. Génesis 1:28. El universo, excepto el ser humano, no tiene sensibilidad interna para percibir a Dios. Por esta razón, Dios no domina al mundo directamente, sino que al crear al ser humano con completa sensibilidad para percibir el universo, Dios deja que Él gobierne el universo directamente. Solamente el ser humano, que se compone a la vez de espíritu y carne, puede ser el Señor de los dos mundos, pues está capacitado para dominar el mundo visible y el invisible. Segundo, Dios creó al ser humano para ser el mediador y centro de armonía del universo. Cuando el espíritu y la carne del ser humano, uniéndose mediante la acción de dar y recibir, llegan a ser un objeto sustancial de Dios, también el mundo visible y el invisible llegan a ser un objeto de Dios, uniéndose mediante la acción de dar y recibir centralizada en el ser humano. Así pues, el ser humano es el mediador o centro de armonía entre los dos mundos. Tercero, Dios creó al ser humano como el microcosmos sustancial de todo el universo. Dios primero creó el universo desarrollando sustancialmente el carácter y la forma del ser humano. Así pues, el yo espiritual es el resumen sustancial del mundo invisible, debido a que Dios creó el mundo invisible como el desarrollo sustancial del carácter y la forma del yo espiritual. De igual manera, el yo físico es el resumen sustancial del mundo visible, ya que Dios creó el mundo visible como el desarrollo sustancial de carácter y la forma del yo físico. Por esta razón, el ser humano es un microcosmos, el resumen de todo el macrocosmos. ¿Ok? Bueno, vamos a utilizar este mismo gráfico, ¿verdad? Lo mismo que estábamos diciendo, o sea, ¿cuál es la posición del ser humano dentro de todo el universo? Entonces, el ser humano es el centro,
¿verdad? Ese centro de armonía entre los dos, tanto el mundo invisible como el mundo visible. Es decir, que cuando el ser humano une su mente y su cuerpo, ¿de acuerdo? Y entonces él se vuelve el centro de la armonía. Antes, ¿verdad? No, que tiene primero que unir su mente y su cuerpo, entonces se vuelve el centro de la armonía. También es el Señor de la creación, porque es el único que tiene la capacidad de dominar tanto el mundo invisible como el mundo visible. ¿Ok? Habíamos dicho que es el microcosmos, ¿verdad? Ya me he adelantado. Sí. Entonces, el ser humano también es el microcosmos de ¿verdad? Ese resumen, o sea, él resume todas las características que tiene el universo. Por eso es que muchas veces, incluso los grandes científicos han llegado a decir que nosotros nos parecemos a las especies, ¿verdad? Y algunas veces dice, bueno, es que somos descendientes de un mono, ¿verdad? Ahora, lo que ellos no saben es que todo el universo más bien fue modelado a partir del ser humano. Y por eso es que nosotros nos parecemos, pero no que nosotros somos descendientes o que somos como una, ¿verdad? O nos derivamos de ellos. Al contrario, toda la creación, ¿verdad? Fue creada tomando como modelo el ser humano. Entonces ahí estaría una explicación desde el punto de vista del principio divino, porque es que los científicos muchas veces se confunden, ¿verdad? De dónde venimos. Sí. Entonces, como nos parecemos tanto a las especies, algunas especies de ciertos monos, entonces, mira, el ser humano, ¿verdad? Descendió de ahí o evolucionó. Pero muy por el contrario es el mono que se parece a nosotros. Okay. 3. La relación recíproca entre el yo físico y el yo espiritual. La estructura y función del yo físico. El yo físico se compone de características duales: la mente física, sujeto, y el cuerpo físico, objeto. La mente física posibilita al cuerpo carnal que se multiplique y le provee de protección. El instinto de un animal se corresponde a la mente carnal. Con el fin de que el yo físico crezca con buena salud, debe absorber aire y luz, que son alimentos invisibles de carácter positivo, y también tomar elementos materiales que son alimentos visibles de carácter negativo. Todos estos juntos deben efectuar una acción perfecta de dar y recibir por medio de la circulación de la sangre. El hecho de que la conducta del yo físico sea buena o mala influye en su yo espiritual, haciéndolo bueno o malo. Esto es debido a que el yo físico da ciertos elementos al yo espiritual que se llaman elementos de vitalidad. 2. La estructura y función del yo espiritual. El yo espiritual, que existe como un ser sustancial invisible, fue creado para ser el sujeto del yo físico, y se puede sentir y percibir a través de nuestros sentidos espirituales mediante el yo espiritual. Mediante el yo espiritual podemos comunicarnos directamente con Dios y tener dominio sobre el mundo invisible, incluyendo a los ángeles. Nuestro yo espiritual es idéntico en apariencia a nuestro yo físico y vive por la eternidad en el mundo invisible, después de dejar el cuerpo físico. El ser humano desea vivir eternamente porque tiene dentro de sí mismo un yo espiritual que tiene una naturaleza eterna. Este yo espiritual se compone de características duales: la mente espiritual, sujeto, y el cuerpo espiritual, objeto. La mente espiritual es la parte central del yo espiritual, donde Dios puede habitar. Nuestro yo espiritual crece por medio de la acción de dar y recibir entre los elementos de vida positivos que vienen de Dios y los elementos de vitalidad negativos que vienen del yo físico. El yo espiritual no solo recibe los elementos de vitalidad del yo físico, sino que también manda ciertos elementos a cambio que se llaman elementos espirituales de vida. El yo espiritual solo puede crecer utilizando como base el yo físico. Por lo tanto, la relación entre el yo espiritual y el yo físico es semejante a la que existe entre el fruto y el árbol. La verdad nos enseña qué es lo que nuestra mente original desea. Nuestro yo espiritual solo puede ser perfecto a través de nuestra vida física sobre la tierra. Nuestro yo espiritual, de acuerdo con el principio de la creación, debería perfeccionarse creciendo gradualmente a través de las 3 etapas ordenadas en conjunción con nuestro yo físico, centralizados en la mente espiritual. Un yo espiritual que está en la etapa de formación se llama espíritu de formación, en la etapa de crecimiento, espíritu de vida, y en la etapa de perfección, espíritu divino. Cuando nuestro yo espiritual y nuestro yo físico establecen el fundamento de 4 posiciones, efectuando la acción de dar y recibir centrada en Dios, formando así un cuerpo unido,
entonces el yo espiritual llega a ser un espíritu divino. En este nivel, el yo espiritual puede sentir y percibir todas las cosas del mundo invisible. La sensibilidad de nuestro yo espiritual tiene que ser cultivada por medio de su relación recíproca con nuestro yo físico durante la vida física en la tierra. Por consiguiente, el ser humano debería ser perfecto y experimentar el amor perfecto de Dios en la tierra con el fin de que su yo espiritual experimente el amor perfecto de Dios en el mundo sustancial e invisible después de su muerte física. Así pues, el carácter y las cualidades del yo espiritual se forman durante su vida terrenal. La agravación del mal en el espíritu de un ser humano caído es debido a su conducta mala durante su vida en la tierra. El mejoramiento de un yo espiritual caído solo es posible mediante la redención de sus pecados durante su vida física en la tierra. El destino del yo espiritual queda determinado por el propio yo espiritual, no por Dios. Por ello, tal espíritu iría automáticamente al infierno, que es el estado más separado del amor de Dios. Además, la multiplicación de los yo espirituales ocurre al mismo tiempo que la multiplicación de los yo físicos en la vida física del ser humano, debido a que el yo espiritual fue creado para crecer solo con el cuerpo del yo físico. Bien, vamos a hacer una reflexión sobre el tema. De todo lo que hemos leído, digamos, ¿qué fue lo que más te llama la atención? Esta parte de que nosotros deberíamos tener dominio incluso sobre los ángeles. Bueno, habíamos dicho que una de las características del ser humano es que es el centro de armonía entre ambos mundos, ¿de acuerdo? Y que el mundo invisible, por supuesto, vamos a vivir después de que dejamos este mundo físico. Pero en el proceso de crecer, si nosotros leemos la Biblia en el Génesis, en el jardín del Edén estaban Adán y Eva, ¿verdad? Pero también había un ángel ahí, ¿verdad? Que posteriormente la Biblia explica, bueno, que eso está simbolizado por una serpiente, lo vamos a ver ahora en la segunda conferencia. Pero ellos tenían que haber crecido y perfeccionarse teniendo dominio sobre los ángeles, a través de las 3 etapas de crecimiento. ¿Por qué es posible eso? Precisamente porque el ser humano tiene un yo espiritual y tiene un yo físico. Entonces, con el yo espiritual nosotros debemos, o Dios nos creó más bien para tener dominio sobre el mundo invisible y todo lo que está ahí, es decir, los ángeles están ahí. Y el yo físico para tener dominio sobre el mundo físico. Por eso es que sí, nosotros tenemos que, o fuimos creados, ¿verdad?, también para tener dominio sobre los ángeles. Y también el ser humano, en realidad, por ser el centro del universo, ya vamos a decir, es el foco central que Dios creó, ¿verdad?, como la última creación, es decir, como aquello que es más perfecto. Entonces el ser humano es la imagen de Dios. En ningún momento en la Biblia se dice que los ángeles son imagen de Dios, pero sí se recalca que el ser humano es imagen de Dios. Sí. También lo que decía aquí, que o sea, no depende de Dios si nosotros nos vamos al cielo o al infierno. Exactamente, o sea, no depende de Dios si nosotros vamos al cielo o al infierno. Eso básicamente por la relación que existe, ¿verdad?, entre el yo físico y el yo espiritual. O sea, ¿cómo crece el yo espiritual? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se perfecciona? Únicamente sobre la base del yo físico. O sea, el cuerpo humano es el que va a posibilitar la perfección del yo espiritual. También decía la lectura que el yo espiritual es la parte, digamos, del ser humano con la cual nos relacionamos con Dios. Entonces el yo espiritual puede alimentarse de esa relación con Dios, pero no puede crecer solamente así. Se alimenta de esa relación con Dios, pero crece con los alimentos que le manda el cuerpo físico. Entonces, ¿de qué va a depender si este yo espiritual, después de perder su cuerpo físico, va al cielo o va al infierno? Va a ser de la conducta de su yo físico. Si la conducta del yo físico es buena, entonces el yo espiritual va a ser bueno. Pero ¿qué pasa si la conducta del yo físico es mala? Entonces el yo espiritual va a tener elementos malos. ¿Y a dónde va a ir entonces? Entonces es la decisión del propio ser humano, el propio yo espiritual, que va a elegir dónde va. Esto, por ejemplo,
Si nosotros podemos tomar este ejemplo, que siempre lo doy en las conferencias, que es, si vamos a una iglesia, ¿verdad? Y estamos ahí en una iglesia y nosotros queremos convencer a una persona muy devota, que está buscando crecer, que está buscando acercarse a Dios, que vaya a un bar, ¿verdad? O a un lugar así que decimos en Costa Rica, de mala muerte, para disfrutar. Esta persona muy devota no va a querer ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque su espíritu no se lo permite. Ya naturalmente, o sea, él está habituado a otro tipo de ambientes y está habituado a otro tipo de hábitos y costumbres. Sí. Entonces no va a querer ir, o sea, su propio yo, él mismo no se deja ir ahí. Pero ¿qué pasa si entonces nosotros vamos a un lugar, ¿verdad? De esos lugares donde la gente disfruta de noche, ¿verdad? Y hay bailarinas y este tipo de escenas que son bastante fuertes. Y trata de sacar ahí a una persona para llevarla a una iglesia. Y, ¿verdad? Y que se convierta y que, ¿verdad? Y que sea una persona devota a Dios. Probablemente esta persona nos va a ver con ojos de extraños, ¿verdad? Primero que estamos haciendo ahí tratando de convencerlo a él. Sí. Y no va a querer irse con nosotros. Sí. Porque su propio yo no se lo va a permitir, está habituado, está tan acostumbrado a ese tipo de ambientes que no logra, ¿verdad?, separarse de él. Esto que pasa aquí en la tierra es lo que nos va a hacer tener un yo espiritual diferente. Es decir, ya sea que tenga elementos buenos o que tenga elementos pecaminosos o malos. Entonces, ¿dónde va a ir el yo espiritual? Exactamente lo mismo que pasa aquí en la tierra. Nada más que acá la persona que probablemente va a ese lugar de mala muerte, al día siguiente, ¿verdad?, se puede hasta vestir muy elegante e ir a una iglesia. Puede ser que para quedar bien con su familia o simular, pero realmente su yo no quiere estar ahí, nada más lo está haciendo para que lo vean muy bien. Pues en el mundo espiritual eso no ocurre, ¿verdad? No puede ocurrir ese tipo de apariencias porque ya el yo físico no existe, queda únicamente lo que está grabado yo no en el yo decidir espiritual. Tampoco ir a otro lugar más alto. No se puede, no es que no pueda decidir, sí se puede decidir porque las leyes del universo están así, pero tu propio yo espiritual no va a querer ir a un lugar más alto, porque está habituado a estar en lugares bajos. ¿Se comprende? Entonces, o sea, ni siquiera va a haber una necesidad de buscar un lugar más alto. La necesidad de este yo espiritual bajo va a ir a buscar un lugar bajo naturalmente. Ni siquiera se le va a ocurrir que existe un lugar más alto. Entonces no puedo decidir como de la noche a la mañana cambiar de lugar. Para nada. O sea, ni siquiera está el deseo de decidir. Es que eso es lo lamentable, ¿verdad?, del ser humano, que no, siendo inconsciente aquí en la tierra de su vida en el mundo espiritual, puede cometer muchas cosas que le afectan en la vida espiritual, y cuando llegue al mundo espiritual va a seguir actuando exactamente igual, va a seguir padeciendo y todo, porque ni siquiera se le ocurre que puede cambiar, ¿verdad? Entiendo. Entonces, si es un yo espiritual que ha crecido un poco, entonces de repente tiene esperanza y tiene esa, ¿verdad? Porque aquí en la tierra sentía esperanza de cambiar, de conocer la palabra de Dios, de que algún día se va a acercar a Dios. En el mundo espiritual sigue viviendo así, con esa esperanza. Y si ya es una persona que conoce más a Dios y que se ha habituado y que tiene una vida de devoción, ¿verdad?, y siente la alegría en su corazón de encontrar la palabra de Dios, en el mundo espiritual va a vivir igual, ¿verdad?, porque ya se habituó aquí. Y si una persona que ya encontró a Dios y que está feliz de encontrarlo, en el mundo espiritual también va a ser así, entonces puede vivir cerca de Dios. Pero sí, o sea, aquí se forma la mente espiritual, el yo espiritual se forma en la tierra, y es el cuerpo espiritual y la mente física los que alimentan nuestro cuerpo y mente espiritual. O sea, es algo que es así, es una ley, eso no se puede cambiar. Entiendo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pero sí, esa es la realidad que vive el ser humano y tenemos que tomarlo en cuenta porque solo tenemos una vida. ¿Cuánto tiempo vamos a ir acá? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las metas de aquí en adelante en este tiempo que nos queda de vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar nuestro yo espiritual? Es una pregunta seria que nos tenemos que hacer los seres humanos, porque todos vamos a vivir allá, todos vamos a morir algún día. Entonces no sabemos cuándo, pero sí sería importante que el tiempo que nos resta lo podamos aprovechar mejor. Aquí. Okay. La mente humana vista según la relación entre la mente espiritual y la mente física.
La relación entre la mente espiritual y la mente física es como la que existe entre el carácter y la forma. Cuando estas dos se unen a través de la acción de dar y recibir centralizada en Dios, naturalmente el yo espiritual y el yo físico llegan a ser una armoniosa unidad. La acción de dar y recibir entre la mente espiritual y la mente física produce un cuerpo unido, la mente humana, que dirige al individuo hacia el cumplimiento del propósito de la creación. La mente humana siempre dirige al ser humano hacia lo que él cree que es bueno. Esta fuerza directiva se llama la conciencia humana. Se llama la mente original y la que se corresponde a la forma se llama la conciencia. Por consiguiente, cuando el ser humano, debido a su ignorancia, establece un modelo del bien diferente del modelo de la naturaleza original de la creación, la conciencia humana lo dirige hacia este modelo. Sin embargo, la mente original lo rechaza y trata de desviar la dirección de la conciencia hacia el modelo de la mente original. Cuando la mente espiritual y la mente física, que están bajo la sujeción de Satanás, forman una unidad mediante la acción de dar y recibir, el ser humano se mueve aceleradamente en la dirección del mal. Llamamos a esta unidad la mente mala. No sé si tienes alguna pregunta con respecto a esa parte, o algún comentario. Solamente que, digamos, nosotros hemos estado hablando mucho de la mente buena, de la mente mala, el bien y el mal, pero concretamente, me dijiste que más adelante íbamos a estudiar cómo eliminar esta parte mala, o cómo convertirnos en personas solo buenas. Sí. Bueno, el principio divino en realidad tiene la magia, digo yo, del principio divino es precisamente que nos ayuda a despertar nuestra mente buena y nos da, vamos a decirlo así, nos modela el camino de cómo nosotros podemos eliminar la mente mala. Obviamente es un proceso de crecer. Precisamente porque como hay dos mentes, ¿verdad? Tenemos la mente física, tenemos la mente espiritual. Y Dios nos creó para que estas dos mentes tengan una relación de dar y recibir. Y dice, este cuerpo unido entre la mente física y la mente espiritual, esta relación de dar y recibir forma la mente humana. ¿De acuerdo? Cuando esta acción de dar y recibir está centrado en un propósito acorde con el propósito por el cual Dios nos creó, entonces dice que el ser humano, ¿verdad? Su conciencia, que es la manifestación de su mente, digamos la forma externa de su mente, dirige al ser humano hacia un modelo del bien. ¿De acuerdo? Pero cuando esta acción de dar y recibir está centrada en Satanás, entonces se puede crear un modelo, ¿de acuerdo?, diferente al modelo de la creación, o el propósito original por el cual Dios creó, y entonces su propia conciencia lo arrastra hacia ese modelo desviado de la creación. Pero dice, como tiene la mente original, que la mente original es la manifestación de la mente humana, pero la interna, o sea, el carácter interno, como la mente original está ahí, entonces le dice, ¿verdad?, le avisa que no está yendo por el camino correcto, que tiene que, entonces lo trata de desviar, de arrastrar ese camino original, a que, ¿verdad?, a que se ubique, así. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eliminar esa mente mala? Es poder establecer más acción de recibir de la mente espiritual y de la mente física, pero centrado en el bien. Ahora, para poder hacer eso, tenemos que encontrar el modelo del bien, ¿verdad? Tenemos que conocer cuál es el propósito por el cual nos creó Dios, cuál es el plan de la creación y por qué nosotros estamos aquí y cómo es el funcionamiento natural, que es bueno, de acuerdo al propósito de la creación, por el cual Dios nos, o sea, como Dios nos creó. Entonces un día de esto me estaban haciendo una pregunta que tenía que ver con esto, la mente mala, la mente buena. Sí. Y decían así, eso quiere decir que cuando uno habla de las características naturales del ser humano, su naturaleza es buena. Sí, lo natural es ser bueno, ¿verdad? Por eso es cuando habla de cuando el ángel Lucifer se desvía, ¿verdad? Y que habla en Judas 6:7, pues lo vamos a revisar, cuando dice que él actuó contra naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué actuó contra naturaleza? Bueno, porque toda la intención, la motivación y las acciones que él estaba haciendo estaban desviadas del propósito original de la creación, o sea, del modelo del bien
natural que Dios había creado. Pero sí vamos a ver cómo se logra esa acción de recibir, centrado en ese modelo del bien, ¿verdad? Y lo más importante, Melissa, es que nosotros empezamos a detectar, conociendo el principio divino, cuando el modelo del bien que estamos usando no es tan bueno. Que para nosotros es bueno, pero está desviado del propósito bueno de Dios. ¿Se entiende? Entonces realmente, como está desviado, nuestra propia conciencia nos puede arrastrar hacia ese modelo, nos puede desviar del principio. O sea, nos puede sacar de la meta de la creación. Pero si nosotros alimentamos con la palabra, nos alimentamos con la palabra de Dios, nos alimentamos con el principio divino, entonces la mente original se empieza a despertar y puede tener más fuerza para avisarnos más. ¿Ves? Por eso es que todo se soluciona con el principio divino, absolutamente todo, ¿verdad? Porque es nuestro propio yo espiritual, nuestro propio yo físico que está creando problemas. Entonces, entre más leemos, entre más estudiamos, entre más nos alimentamos, más despierta la mente original, más nos puede avisar y más nos puede arrastrar hacia el modelo del bien originado por Dios. Entonces ahí es como se va originando el cambio, ¿verdad? Nadie externo nos tiene que venir a decir cómo cambiar, ni a imponernos nada, sino que entre más estudiamos, más lo podemos hacer nosotros de forma independiente. Sí. Okay. Vamos a continuar con el capítulo número 2 del principio divino, que es la caída del ser humano. Y en esta conferencia vamos a responder algunas preguntas que el ser humano se ha hecho hasta ahora y que Melissa me ha hecho hoy también, que es, ¿de dónde se origina el mal? Es decir, si Dios nos creó naturalmente buenos, ¿por qué el ser humano se ha convertido en un ser humano destructivo, que es capaz de hacerse daño a sí mismo, hacer daño a los demás, hacer daño a la naturaleza? ¿Cuál es la fuente de este mal? Si Dios nos creó como seres humanos buenos, ¿por qué entonces el ser humano parece ir en otra dirección? En el cristianismo, esta relación o esta explicación se dice que es por la caída del ser humano, y en la Biblia se habla de la caída del ser humano. Y esta caída del ser humano ha sido motivada, de acuerdo al cristianismo, por Satanás. O sea, toda esta fuerza maligna que tiene el ser humano se conoce como Satanás, o la fuente de esta fuerza mala se conoce como Satanás. Entonces, para poder saber cómo eliminar esa fuerza, tenemos que conocer cómo fue que el ángel Lucifer se convirtió en Satanás. Entonces vamos a explicar esto con el segundo capítulo, que se llama La caída del ser humano. Capítulo 2, la caída del ser humano. Todo ser humano, sin excepción, está inclinado a rechazar el mal y a perseguir el bien, pero arrastrado inconscientemente por una fuerza mala. Rechaza el bien deseado por su mente original y comete actos malos que realmente no desea hacer. En el cristianismo, esta fuerza mala es conocida como Satanás. Debido a que no conoce la naturaleza y el origen real de Satanás, el ser humano ha sido incapaz de eliminar su fuerza. Con el fin de destruir la fuente del mal, terminar con la historia del mal de la humanidad y establecer una era de bondad, debemos primero conocer la motivación y el proceso y el resultado por el cual Satanás se convirtió en Satanás. Para aclarar estas cuestiones debemos estudiar la caída del ser humano. La raíz del pecado. Hasta ahora nadie ha conocido la raíz del pecado, la cual está arraigada profundamente dentro del ser humano y lo lleva incesantemente hacia el pecado y el mal. Exclusivamente los cristianos creen que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que este acto fue la raíz del pecado. Hay un número de creyentes que afirman que el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal es el fruto de un árbol real, mientras que otros creen que el fruto es un símbolo. Estas diversas opiniones llevan a diferentes interpretaciones y por lo tanto a la confusión. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay muchos cristianos hasta el día de hoy que creen que el fruto que causó la caída de Adán y Eva fue literalmente el fruto de un árbol.
¿Cómo pudo Dios, el Padre del ser humano, hacer un fruto tan tentador, Génesis 6:3, como para que sus hijos arriesgaran sus vidas por comerlo? ¿Cómo pudo Él colocar un fruto tan dañino donde sus hijos podían alcanzarlo tan fácilmente? El pecado original del ser humano ha sido heredado desde el primer hombre y la primera mujer. ¿Cómo algo comestible podría ser la fuente de este pecado o la causa de la transmisión del pecado original a los hijos? ¿Probaría un Dios de amor tan despiadadamente al ser humano mediante un fruto que podía causarle la muerte? Sin duda alguna, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal debió ser algo tan extraordinariamente estimulante y tan ardientemente deseado que el miedo al castigo, incluso la muerte, no pudo impedir que comieran de él. Si el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no era un fruto material, sino un símbolo, ¿qué representaba este símbolo? El árbol de la vida. Según la Biblia, la esperanza del ser humano caído se encuentra en el árbol de la vida, es decir, en llegar a ser un árbol de la vida. Puesto que la última esperanza del ser humano caído es el árbol de la vida, podemos concluir que la esperanza de Adán antes de su caída era también el árbol de la vida. ¿Por qué podemos llegar a la conclusión de que la esperanza de Adán era alcanzar el árbol de la vida? Como el hombre maduro que ha realizado el ideal de la creación, el Adán perfecto. El árbol de la vida representa al Adán perfecto. Podemos comprender que el propósito de la providencia divina en la salvación es restaurar el árbol de la vida que fue perdido en el jardín del Edén, Génesis 2:9, a través del árbol de la vida mencionado en Apocalipsis 22:14. Debido a la caída, Adán no pudo alcanzar el primer árbol de la vida. Por consiguiente, Cristo debe venir de nuevo como el último Adán, Apocalipsis 22:13, con el fin de salvar al ser humano caído. Por esta razón, a Cristo se lo llama el último Adán, 1 Corintios 15:45. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no solo creó a Adán, sino que también creó a Eva, como la esposa de Adán. ¿No es lógico que si en el jardín del Edén había un árbol que simbolizaba al hombre maduro, haya otro que represente a la mujer madura? El árbol de la ciencia del bien y del mal, que como fue descrito estaba junto con el árbol de la vida, Génesis 2:9, era pues el símbolo de Eva perfecta. Bien, vamos a hacer el resumen acá lo que hemos leído. Entonces, sabemos que las personas, ¿verdad? Ya hemos identificado que existe una mente mala, una mente buena. Entonces, la mente original lleva al ser humano hacia el bien, pero hay fuerzas malas dentro de él que los llevan al mal. El cristianismo, esta fuerza se conoce Satanás. ¿Cómo Satanás? El principio divino explica cuál es la identidad de Satanás. Tenemos que averiguarlo. Entonces, hay una explicación lógica sobre qué fue lo que ocurrió en la caída del ser humano. La mayoría de personas hasta ahora han pensado que el ser humano cayó en el mal por haberse comido un fruto literal. Entonces la pregunta que uno se hace es, o que el principio hace es, ¿cómo Dios pudo crear un fruto? Verá, un Dios de amor pudo crear un fruto que fuera capaz de darle la muerte a sus propios hijos. Además, este fruto es la causa del pecado original. O sea, un fruto literal es la causa del pecado original. ¿Cómo probaría un Dios de amor tan despiadadamente a los seres humanos a través de ese fruto, siendo que es un Dios de amor? Además, otra pregunta que se puede hacer es, Adán y Eva tendrían que estar tan muertos de hambre, ¿verdad? Porque yo les había dicho, de todo árbol pueden comer, pero estaban con tanta hambre que justo del fruto ese literal que estaba en el árbol, se lo comieron, aunque ellos sabían que podían morir. Entonces, todas estas preguntas nos hacen pensar que no era un fruto literal, o sea, no era un fruto común, sino que era algo extraordinariamente estimulante. Tan estimulante a los ojos de Adán y Eva que no les importó morir. Entonces, ¿qué es el fruto? ¿Verdad? Y empezamos entonces hablando sobre el árbol de la vida, ¿verdad? Dice acá, o sea,
La Biblia, ¿verdad?, está escrita en símbolos y metáforas. Hay muchos símbolos que vamos a ir explicando durante el estudio del principio divino. ¿Qué representa ese fruto, siendo que es la raíz del pecado? Génesis 2:9 dice: el árbol de la vida en el medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vamos a saber entonces, para saber qué representa el fruto, qué simbolizan los árboles. Y ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Pero vamos a repasarlo acá. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, el árbol de la vida representa a Adán perfecto. Y el árbol de la ciencia, el bien y el mal, representa a la mujer ideal o a Eva perfecta. Entonces, son dos símbolos, ¿verdad? No era que existían árboles en el jardín de Edén. Los únicos que estaban eran Adán y Eva. Sí. Y Dios en la Biblia lo simbolizó por árboles. Y nosotros podemos leer muchos pasajes bíblicos donde el ser humano es comparado con un árbol. ¿De acuerdo? Sí. Jesús mismo dijo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. También él dijo: si esto es lo que hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces él hablaba del ser humano como un árbol. ¿Sí? Esos dos árboles eran Adán y Eva, pero era Adán perfecto y era Eva perfecta, o sea, el hombre ideal y la mujer ideal. Ahora, ¿por qué Eva fue llamada árbol de la ciencia del bien y el mal? Bueno, vamos a ver. Antes que nada, vamos a ver cuál es la identidad de la serpiente. Okay. La verdadera identidad de la serpiente. En la Biblia leemos que la serpiente tentó a Eva a cometer el pecado. Génesis 3, 4 al 5. ¿Qué significa esta serpiente? La serpiente descrita en la Biblia pudo conversar con el ser humano. Además, causó la caída del ser humano, que es un ser espiritual. Por consiguiente, la serpiente debió haber sido también un ser espiritual. Conocía el mandamiento de Dios de prohibir al ser humano comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esto nos dice decisivamente que era un ser espiritual. Interesante acá, ¿verdad? ¿Cómo conocía esa serpiente que Dios les había dicho a ellos que no comieran del fruto? Sí. Muy inteligente. No podemos evitar la conclusión de que el ser humano, de que el ser espiritual representado por la serpiente era un ser originalmente creado para un propósito bueno y que más tarde cayó y se degradó convirtiéndose en Satanás. ¿Qué clase de ser espiritual pudo haber conversado con el ser humano, conociendo la voluntad de Dios, viviendo en el cielo, el mundo del espíritu, y que pudo dominar el alma humana, trascendiendo el tiempo y el espacio incluso después de su caída y degradación? Como no hay otro ser que tenga tales características excepto un ángel, no podemos menos que creer que la serpiente debió haber sido el nombre simbólico de un ángel. La caída del ángel y la caída del ser humano. El delito del ángel. En Judas 1, 6 al 7 se lee: y además que los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras un uso antinatural de la carne, padeciendo la pena del fuego eterno. Según esto, podemos razonar que el ángel cayó a consecuencia de un acto inmoral de uso antinatural de la carne, y que este acto fue la fornicación. Ok, no sé si hay algo ahí para comentar de tu parte. ¿Está queriendo decir que un ángel fornicó? Sí, cometió fornicación, de acuerdo con Judas 1, 6, 7. ¿Cómo fornicación? Sí, ¿cómo es que un ángel puede cometer fornicación? Bueno, la lógica nos dice que para que un ser, cualquier ser, cometa fornicación, tiene que fornicar con alguien, ¿no? Sí. Sí. Pero es un ángel, se supone que los ángeles son buenos. Bueno, eso es lo que nos han enseñado hasta ahora. Pero los ángeles también pecan, según lo que dice acá. Y no parece que fue solamente uno, porque dice, y los ángeles que no mantuvieron su dignidad, o sea, no fue uno, fueron un montón. Igual que Sodoma y Gomorra cometieron fornicación. Ahora, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia.
¿verdad? Había que decir entonces si creemos en la Biblia o no creemos. Impresionante, ¿no? Sí. El delito del ser humano. Génesis 2:25. Leemos que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban de su desnudez, pero después de la caída sintieron vergüenza de su desnudez y se hicieron un delantal de hojas de higuera para cubrir sus partes bajas. Génesis 3:7. Es naturaleza humana ocultar el área de la transgresión. Estaban avergonzados de las áreas sexuales de sus cuerpos debido a que habían pecado mediante ellas. Según esto, sabemos que cometieron pecado con las partes sexuales de sus cuerpos. En el mundo anterior a la caída del ser humano, ¿qué acto pudo haber cometido el ser humano a riesgo de su propia vida? No pudo ser otra cosa que un acto de amor. El propósito de Dios para la creación, al decir creced y multiplicaos, Génesis 1:28, solamente podrían realizarse a través del amor. Desde la caída, los seres humanos en general han considerado el acto del amor como algo despreciable, debido a que el amor fue precisamente la causa de la caída. No sé si te llama la atención algo acá. Sí, entendí bien que Adán y Eva tuvieron una relación. Sí, ellos pecaron con sus órganos sexuales también. Ajá. Entonces, ¿qué? Por tanto, no fue el fruto que se comieron. No. O sea, el pecado de ellos fue que tuvieron una relación. Sí, porque se taparon sus órganos sexuales. Si se hubieran comido un fruto con la boca, se tapan la boca, ¿no te parece? Sí, pero no es normal que dos seres humanos tengan una relación. Sí, es muy normal dentro de los principios de la creación. Pero fuera de los principios de la creación es anormal, de acuerdo con el propósito por el cual Dios creó al ser humano. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos no lo hicieron dentro de los principios de la creación. ¿Recuerdas que Dios creó al ser humano con el principio de que tenía que pasar por 3 etapas de crecimiento para alcanzar la perfección? Sí. Entonces, el ser humano podía gozar del amor, o sea, de las relaciones sexuales, estando maduro. Estando inmaduro no podía, de acuerdo al principio. Entonces Adán y Eva se relacionaron estando inmaduros. Por eso fue que la relación sexual queda separada de Dios y unida, ¿verdad?, al mal. Y veámoslo así. El sentido común nos dice, ¿verdad?, porque hay varias maneras de conocer las cosas. Una es el sentido común, ¿verdad? Otra es la lógica, otra es lo que la Biblia nos puede decir, y otra es la ciencia. Hay muchas maneras. Sí. El sentido común nos dice que ningún padre le gusta que su hija o su hijo tenga relaciones sexuales a los 12 años. Si es un padre de amor, ¿verdad? Cierto. ¿Por qué? Porque ese mismo principio está dentro de nosotros. Dios ya lo tiene dentro de sí, que las relaciones sexuales en un estado inmaduro iba a provocar un daño muy grande a la humanidad. Entonces por eso es que les dice, no coman del fruto, ¿cierto? Pero Él les iba a indicar cuándo podían comer del fruto, porque Él conocía los principios de la creación. Entonces un padre de amor, un padre de principios, también le gustaría que su hija o su hijo se relacionen cuando ya están maduros. Y además las consecuencias son muy fuertes cuando los niños tienen relaciones sexuales a esta edad. ¿De acuerdo? O sea, pueden venir consecuencias físicas desde un hijo que venga ¿verdad?, un embarazo precoz, una enfermedad venérea por no haber protección, ¿verdad?, sobre todo cuando tienen relaciones con alguien más adulto, que es como lo común. Se sabe que está demostrado científicamente que las personas, los que están en la pubertad, ¿verdad?, o prepubertad, se relacionan con adultos, que son hombres adultos que vienen a buscar a las niñas, y que son mujeres adultas que vienen a buscar a los niños. Eso no viene de Dios, definitivamente. Y las personas de fe tenemos que tener eso claro, de que lo que está ocurriendo en el mundo con el uso del amor no está centrado en aquello que Dios creó como natural. Lo natural es que el ser humano goce del amor cuando esté maduro, es decir, cuando haya pasado por las 3 etapas de crecimiento y haya alcanzado su madurez. Por eso fue que se desviaron. ¿Y cómo se iba a saber que Adán y Eva ya estaban preparados? Bien, ahorita nosotros lo ignoramos porque hemos crecido ajenos
a los principios de la creación. Pero un ser humano que va creciendo pero va creciendo de acuerdo al principio, o sea, de acuerdo a las leyes naturales por las cuales Dios creó todo, él mismo va sintiendo su propia madurez. ¿De acuerdo? Y es un ser humano con tanto potencial y con tanta inteligencia a nivel emocional, a nivel lógico, matemático, a nivel científico, que él iba a ser como Dios, perfecto como Dios. Entonces nadie le iba a tener que decir, mira, ya estás maduro. Él lo iba a sentir, pero lo iba a sentir porque fue creciendo de acuerdo a sus principios. ¿Sí? Ahora, como estamos en este estado ignorante de esos principios, los seres caídos, es decir, nosotros que hemos pasado por la historia de la caída, de la humanidad y muchas veces a nivel individual y familiar, deberíamos hacer mucha oración en muchas condiciones, ¿verdad? O muchos hábitos de fe para poder sentir un poco de inspiración y saber, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuándo debemos casarnos. Pero la gente no lo hace así. Primero vivimos fuera completamente de los principios de la creación y después nos preocupamos por buscar a Dios. Entonces, las relaciones entre hombres y mujeres ahorita están totalmente desordenadas. ¿Verdad? Se ve como algo fortuito, algo que nada más hago y listo, y me voy. Y ni siquiera se toma con la seriedad con la que, ¿verdad? Ni siquiera humanamente. Digamos que por muy desconectados de Dios que estemos, existe el sentido común, ¿verdad? Que nos podría indicar a nosotros que algo estamos haciendo de forma incorrecta si los resultados son tan devastadores para la raza humana. Entiendo. Continuamos. El 3, sí. El acto de adulterio entre el ángel y el ser humano. Hasta ahora hemos aclarado que el ser humano cayó en la tentación del ángel y pecó. Ambos, el ser humano y el ángel, cayeron debido a la fornicación. En el mundo de la creación, los seres humanos y los ángeles son los únicos seres espirituales que pueden tener una relación de amor. Llegamos a la conclusión de que debió haber ocurrido algún acto de adulterio entre el ser humano y el ángel. O sea, entonces, primero que Adán y Eva fueron los que tuvieron la relación, y ahora me dicen que, o sea, leemos que fue un ángel y el ser humano, o entre el ángel y el ser humano. Sí. O sea, Adán y Eva no hubieran tenido una relación sexual entre ellos si el ángel no los hubiera incitado a hacerlo. O sea, ahora, ellos no hubieran podido relacionarse entre ellos si ellos hubieran permanecido fieles al mandamiento de Dios, que Dios no coma el fruto, que literal, o sea, que el mensaje directo de Dios era: no se toquen, no tengan relaciones sexuales cuando están inmaduros. Y el ángel, ¿cómo fue entonces que ellos pudieron tener una relación sexual? Cuando un niño o una niña en el mundo actual, de 8 años, se toca mucho sus órganos sexuales, ¿verdad? Se masturba, o trata de tocar a sus compañeros, incluso trata de abusar de otros compañeritos. ¿Sabe por cuál es la causa? Porque él antes ha sido abusado. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿quién fue la primera que le dio de comer el fruto a quién? Eva le da de comer el fruto a Adán, ¿no dice eso la Biblia? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde le nace a Eva darle de comer el fruto a Adán? O sea, ¿de dónde le nace a ella incitarlo a tener una relación sexual? Ella ya había sido abusada. ¿Y quién la abusó? ¿Con quién se relaciona ella primero? No es lógico pensar que hubo otro ser ahí que la incitara a ella y la enseñara. Bueno, la Biblia dice que es posible una relación sexual entre un ser espiritual como un ángel y un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene cuerpo espiritual y tiene cuerpo físico. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué manera pudo haberse relacionado Eva con el arcángel? Espiritualmente. Pero fue una relación sexual. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos que hablan de eso. Pero era interesante. Nosotros leemos en Juan 8:44 que dice: vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este pasaje bíblico, Juan 8:44, vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Es importante analizarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se establece la paternidad? Por linaje de sangre. Yo sé que mi padre es mi padre porque genéticamente él me engendró. Bueno, ¿por qué el diablo es el padre de la humanidad?
Vamos a dejarlo ahí y hacemos un descansito, ¿de acuerdo?